Mi vida en el crimen. Crecí en un barrio donde el respeto se medía con miedo. La primera vez que sostuve un arma tenía 14 años. No pregunté por qué, solo obedecí. El dinero fácil, las mujeres, la adrenalina, todo parecía un sueño, pero el costo era el alma. Las noches eran una ruleta rusa. O despertabas celebrando o no despertabas. Vi amigos caer como fichas de dominó. Vi traiciones donde juraban lealtad. Y yo, hundido en la paranoia, creía que la única forma de sobrevivir era ser más frío, más cruel. Pero ¿cuánto vale la vida cuando ya no sientes nada? Cuando cada sonrisa es una máscara y cada abrazo una amenaza. No lo entendí hasta que toqué fondo, hasta que el estoicismo me mostró que el verdadero poder no es controlar a los demás, sino a uno mismo. Así empezó mi transformación. El punto de inflexión, el encuentro con el estoicismo. La calle no perdona, un error y te entierran. Yo pensaba que lo tenía todo bajo control. Pensaba que mi nombre significaba algo, que el respeto que me tenían era real. Pero en este juego, nadie es intocable. Era una noche como cualquier otra, un intercambio, un negocio más. Todo parecía ir según el plan hasta que las balas empezaron a volar. No supe de dónde venían. No supe quién había vendido la información. Solo escuché los gritos, el rechinar de llantas y sentí el ardor de la sangre caliente escurriendo por mi brazo. Ahí estaba yo tirado en el suelo, el cuerpo entumecido por el dolor y la mente hecha pedazos. Mis hermanos, los que juraron estar conmigo hasta el final, desaparecieron. En cuestión de segundos entendí la verdad. En este mundo, la lealtad es una moneda barata y la traición es la única constante. Estuve entre la vida y la muerte, 3 días inconsciente, con médicos que apostaban si sobreviviría o no. ¿Y sabes qué es lo peor? No era el dolor físico, era la verdad aplastante de que mi vida no valía nada, que todo lo que construí con sangre y fuego no era más que un castillo de arena. No hubo visitas, no hubo amigos, solo un silencio aterrador y una pregunta clavándose en mi mente. ¿Para qué chingados sigo vivo? Fue en esos días de soledad que encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. O mejor dicho, algo me encontró a mí. Un enfermero, un tipo tranquilo, de esos que parecen no tener historia, dejó un libro en la mesita junto a mi cama. Lo hojeé sin interés hasta que una frase atrapó mi atención. El hombre más poderoso es aquel que tiene control sobre sí mismo. Era de un tal Marco Aurelio, un emperador, un guerrero, un estoico. Empecé a leer, página tras página, frase tras frase, y por primera vez en mi vida algo me hizo sentido. Los estoicos hablaban de disciplina, de control, de aceptar la realidad sin rendirse ante ella. Decían que la vida no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante ello. Que el verdadero poder no está en el dinero, en las armas ni en el miedo que causas, sino en la calma con la que enfrentas la tormenta. Y ahí lo entendí. Yo había pasado mi vida entera huyendo del miedo, buscando controlarlo a través de la violencia. Pero la única forma real de vencerlo era enfrentarlo desde dentro. Ese día decidí algo. Si la muerte no me llevó, entonces yo tenía que cambiar. Tenía que ser un hombre de verdad, no un matón, no un esclavo de mis impulsos, un hombre con dominio sobre sí mismo. No fue fácil. Nada en esta vida lo es. Pero cada vez que mi mente intentaba regresar a la calle, a la ira, a la venganza, volvía a esas palabras. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Ese pensamiento fue mi armadura, mi arma. Y poco a poco, dejé de ser una víctima de mi pasado y me convertí en el dueño de mi destino. El estoicismo me enseñó que la fuerza real no está en el puño cerrado, sino en la mente imperturbable. Que la riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo que eres. Y que la única manera de cambiar el mundo es cambiándote a ti mismo primero. Y así, di el primer paso fuera de mi vieja vida. Dejé atrás el miedo, la ira, la oscuridad. Porque si un emperador podía controlar su destino en medio de la guerra,
Yo también podía. Principios estoicos que transformaron mi vida. 1. La ilusión del control. La calle me enseñó que el poder se ganaba a punta de golpes, que el respeto se imponía con miedo, que el más fuerte era el que controlaba todo, pero era una mentira. Los estoicos dicen algo diferente. No puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo respondes. Esa frase me golpeó como un balazo en el pecho. Pasé años tratando de controlar lo incontrolable, la traición, el destino, la muerte, pero nunca me preocupé por lo único que sí podía controlar: mi mente. Empecé a aplicar este principio. Dejó de importarme si la gente me respetaba por miedo o por lealtad. Dejó de importarme si alguien me traicionaba. Porque entendí que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Desde ese momento dejé de reaccionar por impulso. No era fácil. La ira seguía ahí, el deseo de venganza quemaba. Pero cada vez que sentía que iba a explotar, recordaba las palabras de Epicteto. Cuando alguien te provoque, recuerda que lo que te altera no es la persona, sino tu juicio sobre ella. Y poco a poco, el control dejó de ser algo externo y se convirtió en mi armadura interna. 2. La templanza, ser dueño de uno mismo. El placer fácil es una trampa. Crecemos creyendo que entre más dinero, más mujeres y más excesos tengamos, más felices seremos. Pero ¿sabes qué descubrí? Que el placer sin control es una droga. Entre más tienes, más vacío te sientes. Los estoicos hablaban de la templanza. No te dejes arrastrar por los deseos ni los impulsos. Domina tu cuerpo, domina tu mente. Antes, mi vida era un ciclo de excesos, fiestas, alcohol, dinero quemándose en una noche. Pensaba que eso era vivir al máximo, hasta que me vi en el espejo y no reconocí al hombre frente a mí. Ahí entendí lo que Marco Aurelio escribió hace más de 1000 años. Si vives de acuerdo con el placer, nunca serás libre. Así que empecé a cortar lo que me tenía encadenado. Aprendí que el verdadero placer es el que no te controla. Dejé los vicios. Aprendí a disfrutar el silencio, la soledad. Porque un hombre que no se domina a sí mismo no es un hombre, es un esclavo. 3. La resiliencia, usar el dolor como combustible. La vida no te debe nada. No le importa si sufres, si lloras, si gritas. Lo único que puedes hacer es decidir qué harás con ese sufrimiento. Antes, cada golpe me volvía más cruel, más frío, hasta que leí una frase que cambió todo. El fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres fuertes. Si la vida me ponía a prueba, yo no iba a quejarme, iba a resistir. Iba a usar el dolor como gasolina para convertirme en alguien mejor. Empecé a verlo todo de otra manera. La traición ya no era un castigo, era una lección. El rechazo ya no era un insulto, era una oportunidad para mejorar. El sufrimiento ya no era una maldición, era la fragua en la que me iba a forjar. 4. La virtud, el camino de un hombre de verdad. Los estoicos dicen que la única riqueza real es la virtud, ser justo, ser sabio, ser fuerte, ser bueno. Yo había pasado mi vida persiguiendo cosas que no importaban: dinero, respeto basado en miedo, poder vacío. Pero ahora entendía que lo único que define a un hombre es su carácter. Decidí que, si iba a seguir vivo, sería bajo mis propias reglas. No haría daño a quien no lo merece. No buscaría venganza por orgullo. No viviría como un esclavo de mis emociones. Porque al final del día, el hombre más temido no es el que impone miedo, sino el que no se deja controlar por nada ni por nadie. 5. La libertad verdadera. Hoy ya no tengo miedo. No porque sea invencible, sino porque ya no busco controlar lo que no me pertenece. He aprendido a dominar lo único que realmente importa, a mí mismo. Y si tú también quieres ser fuerte, si quieres ser libre, recuerda esto: la libertad no está en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que deseas. Esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera riqueza, y esa es la vida de un hombre de verdad. El proceso de cambio, dificultades y recompensas. 1. El peso del pasado.
El primer día fuera de la vieja vida sentí un vacío brutal. Antes cada día estaba lleno de adrenalina, llamadas, tratos, dinero fácil, pero ahora silencio. Nadie me esperaba, nadie me llamaba. Los mismos que juraban ser mis hermanos me ignoraban. Me veían como un traidor, como un hombre que perdió el camino. Me decían que no se podía salir, que esto era para siempre. Y por un momento les creí. Porque cuando intentas cambiar, el mundo no te felicita. El mundo te pone a prueba. Te susurra al oído que vuelvas, que es más fácil seguir en la mierda que enfrentarte a la incertidumbre de lo desconocido. 2. La lucha interna, rompiendo con los demonios. El primer enemigo al que tuve que enfrentar no fueron los demás, fui yo mismo. El primer mes fue un infierno. Mi mente estaba programada para la violencia, para la venganza. Soñaba con el pasado, despertaba con el impulso de volver. Pero entonces recordaba una frase de Epicteto. Ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. Así que decidí que cada día sería una batalla contra mí mismo. Cuando la rabia subía, respiraba profundo. Cuando las ganas de venganza quemaban, escribía en un cuaderno en vez de empuñar un arma. Cuando el miedo a fracasar me invadía, repetía en mi mente, soporta y resiste. Porque el cambio no es cómodo, pero la esclavitud al pasado es peor. 3. La soledad, el precio del cambio. Nadie habla de la soledad cuando decides ser alguien diferente. Muchos se alejan, no porque te odien, sino porque ya no te reconocen, te ven y no entienden en qué te convertiste. La tentación de volver siempre está ahí, pero un hombre que busca ser mejor no puede aferrarse a quienes lo atan a su peor versión. Así que acepté la soledad como parte del proceso. Aprendí a disfrutar el silencio, aprendí a estar conmigo mismo. Marco Aurelio lo dijo claro, busca la tranquilidad dentro de ti, no dependas de nadie más para encontrar paz. Y cuando dejé de necesitar validación externa, fue cuando realmente empecé a sentirme libre. 4. Las primeras recompensas, la paz mental. El primer día que alguien intentó provocarme y no reaccioné, supe que estaba ganando la guerra. Antes, una mirada mal puesta, una palabra de más, y la sangre hervía. Ahora, simplemente observaba, respiraba y dejaba pasar. No porque fuera débil, sino porque entendí que la verdadera fuerza es no dejar que nadie controle tus emociones. El primer día que dormí sin paranoia, sin un arma debajo de la almohada, supe que estaba en el camino correcto. El primer día que un joven me pidió consejo en lugar de temerme, entendí que mi historia podía servir para algo más grande que yo. 5. La libertad, el verdadero éxito. El proceso fue largo. Hubo días oscuros, momentos de duda, pero cada obstáculo, cada golpe, cada sacrificio valió la pena. Porque hoy, por primera vez en mi vida, soy libre. Libre de la ira, libre del miedo, libre de un destino que otros habían escrito para mí. Y entendí algo que quiero que tú también entiendas. El éxito no es tener poder sobre los demás. El éxito es tener poder sobre ti mismo. No importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, siempre puedes levantarte, siempre puedes cambiar. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la libertad? Mi nueva vida, una persona diferente. Si alguien me hubiera dicho hace años que iba a estar aquí, en paz conmigo mismo, me habría reído en su cara. Antes, mi vida era un caos. Vivía a 200 kilómetros por hora, sin pensar en el futuro, sin miedo a la muerte. Pero hoy me despierto sin paranoia. Hoy no busco respeto con miedo, sino con mis acciones. Hoy camino sin temor a lo que viene, porque sé quién soy. Antes creía que el poder estaba en la violencia, en ser el más temido, el más despiadado. Pero entendí que eso no era poder, era debilidad disfrazada. El verdadero poder está en la paz. Porque un hombre que tiene paz no se deja controlar por nadie, no por el miedo, no por el dinero, no por la necesidad de demostrar algo. Marco Aurelio lo dijo,
El alma del hombre es más fuerte cuando se mantiene en calma en medio de la tormenta. Hoy, cuando las cosas se complican, no corro, no grito, no golpeo, respiro, pienso, actúo con claridad. Y eso es lo que realmente asusta a la gente. No un hombre con un arma, sino un hombre con control total sobre sí mismo. Cambiar no fue solo para salvarme a mí, fue para demostrar que sí se puede salir, que no importa cuán hundido estés, cuán marcado esté tu pasado, siempre hay otra opción. No soy un santo, no puedo borrar lo que hice, pero sí puedo usar mi historia para evitar que otros cometan los mismos errores. Hoy hablo con jóvenes que están donde yo estuve. Les muestro que el miedo no es respeto, que la violencia no es poder, que el dinero fácil es una cadena disfrazada de libertad. Y cuando veo en sus ojos la chispa de entendimiento, cuando veo que empiezan a cuestionarse si hay otro camino, sé que todo este esfuerzo ha valido la pena. Muchos piensan que éxito es tener carros, relojes, poder, pero eso no es éxito. El verdadero éxito es despertar cada día y saber que no le debes nada a nadie, que no eres esclavo de tu pasado, que puedes mirar a los ojos a quien eras antes y decirle, te superé. Hoy mi éxito es simple: dormir sin miedo, vivir sin culpa, ser un hombre del que mi versión joven estaría orgulloso. Y si yo lo logré, ¿por qué tú no podrías? Tal vez estás atrapado en una vida que sientes que no tiene salida. Tal vez piensas que ya es demasiado tarde para cambiar. Déjame decirte algo: nunca es tarde. Si sigues vivo, tienes una oportunidad, pero nadie va a hacerlo por ti. La calle no te va a soltar fácilmente. Tu pasado va a tratar de arrastrarte de vuelta. La gente va a dudar de ti. Pero si aguantas, si resistes, si cada día decides que serás mejor aunque nadie más lo vea, un día, sin darte cuenta, te despertarás y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona, que la tormenta pasó, que eres libre. Y ahí entenderás lo que yo entendí. El verdadero poder nunca estuvo en la calle, siempre estuvo dentro de ti. Reflexión y mensaje final. La vida no te regala segundas oportunidades. Te las ganas, te las peleas, y cuando las tienes, decides si las aprovechas o las dejas pasar. Yo elegí cambiar, no porque fuera fácil, no porque fuera rápido, sino porque entendí que si seguía en la misma ruta, solo había dos destinos: la tumba o la cárcel. Si hoy estás en un punto donde crees que no hay salida, escucha bien, siempre hay otra opción. La transformación no es cuestión de suerte, es cuestión de disciplina, de aguantar, de resistir. No necesitas el respeto de la calle, no necesitas demostrarle nada a nadie. Solo necesitas ser mejor que el hombre que eras ayer. Porque el verdadero poder es el dominio sobre uno mismo.